Hola, ¿cómo estás? Quería comentarte que en nuestra iglesia Koinonía vamos a retomar los servicios presenciales de mitad de semana. Va a ser un tiempo cálido, en familia, renovador, restaurador. Así que estás invitado, y sobre todo tú, que nunca has ido a una iglesia, tú que estás pensando que no encajas en el molde, te invitamos a participar. Amamos a la gente que está pensando así. Así que vamos a retomar la serie Arrebatados cada miércoles a las 8 de la noche aquí en el local de la iglesia. Vamos a aprender juntos de nuestro Señor Jesucristo y vamos a aprender que cuando confiamos en Él tenemos el futuro resuelto. Así que estás invitado, trae un invitado contigo. Nos vemos. Otra vez me olvidé del micro. Hola a todos, soy Francesco. Es la segunda vez que me toca enseñar. Espero que no se hayan acostumbrado a mi cara porque ya no me toca en el transcurso del año. Así que van a descansar de esta cara horrible, no se preocupen. En la semana... La boca era para que me hagas barra, güey. Nada. Como les decía, hoy día me toca estudiar con ustedes, enseñarles el capítulo 10 del libro de Nehemías. Pero antes de empezar con el estudio, antes de empezar con el estudio, porque suelo equivocarme bastante, entonces vamos a orar para que el Señor abra nuestros corazones, tanto de ustedes como el mío. Yo también recibo mucho en este tiempo y para que no meta la pata. Señor, te amamos mucho, gracias por este tiempo que podemos compartir entre hermanos contigo, Señor, aprendiendo de tu palabra, leyendo lo que tú nos has entregado, Señor. Gracias por tu amor, por tu compasión, Señor. Te pido que abras nuestros corazones, que los ablandes, Señor, para que pueda entrar tu palabra y que permanezca ahí, Señor, por siempre. Gracias, Señor, en tu nombre oramos, amén. Bueno, como les decía, el día de hoy nos toca estudiar el capítulo 10 de Nehemías, pero nuevamente antes del 10 está el capítulo 9, así que hay que recordar qué pasó en el capítulo 9. Si es que no han venido la semana pasada, les cuento un poquito. En el capítulo 9, el pueblo de Israel ha estado estudiando la palabra de Dios y llega un momento en el que ellos están muy felices. En el 8 ellos están estudiando la palabra de Dios, están muy emocionados, celebran la fiesta de los tabernáculos y termina el capítulo 8 con mucha emoción. Empieza el 9 con todo el pueblo triste. ¿Qué pasó? En el transcurso del capítulo 9 vemos de que ellos, al estudiar la palabra de Dios, ven todas las fallas, todos sus pecados, todos los errores, todas las maldades que habían hecho, tanto ellos como personas frente a Dios, como ellos como pueblo. Entonces, en este tiempo ellos se entregan al Señor, derraman todo su dolor, le piden perdón, se quebrantan delante de Él. Y ese es todo el transcurso del capítulo 9. Pero el capítulo 9 termina con esto. Justo el último versículo da pie a este capítulo 10. Vayan a sus Biblias. Si es que le han prestado las Biblias que prestamos acá, es la página 304.
vamos a empezar leyendo el versículo 38 del capítulo 9. Y dice así: por todo esto nosotros hacemos este pacto, lo ponemos por escrito, firmado por nuestros gobernantes, levitas y sacerdotes. Y de eso es de lo que se trata el capítulo de hoy. Vamos a ver cuál es el pacto que hace el pueblo de Israel con Dios, luego que ellos han entendido que ellos son el problema, no es el Señor. No es que los otros pueblos son malos, no es que han tenido mala suerte, se han dado cuenta que ellos son el problema. Entonces, vamos a ver de qué se trata este pacto. El capítulo 10 empieza con una lista de nombres muy larga. Yo pensaba leerla, pero en el ensayo me trabé tanto que no la voy a leer. Vamos a hablar de quiénes son. No vamos a hablar de cada persona, de cada nombre. Vamos a hablar en general de quiénes se trata en este capítulo, en esta primera parte del capítulo. El primer versículo dice: la siguiente es la lista de los que firmaron. El gobernador. Esos son los únicos dos nombres que voy a decir, no se preocupen. Nehemías, como dice aquí, era el gobernador. Empieza el pueblo por el gobernador. Esto es algo importante. Ellos ya habían tomado la decisión de firmar el pacto y no dice de que Nehemías, o sea, no termina el capítulo 9 diciendo Nehemías le dice al pueblo vamos a firmar el pacto, sino que el pueblo en conjunto dice vamos a poner todo esto en un pacto frente a nuestro Dios. Y dice, hey Nehemías, tú eres el gobernador, ven, tienes que firmar primero. Entonces, por la emoción del pueblo, por esas ganas de servir al Señor, Nehemías viene y entendiendo que es la cabeza del pueblo de Dios, viene y es el primero en firmar. Luego lo siguiente que vemos, del versículo 2 al 8, se nombran otra vez una buena cantidad de nombres, y aquí vamos a ver a los sacerdotes. ¿Quiénes son los sacerdotes? Los sacerdotes son el nexo entre el pueblo y Dios. Recordemos que en ese tiempo ellos no podían acercarse a Dios directamente. Ellos le oraban, ellos entregaban sacrificios, pero no podían entrar al lugar santísimo del templo, que era el lugar donde estaba la presencia de Dios. Entonces, el único que podía hacer esto era el sumo sacerdote. Y como conjunto los sacerdotes eran ese nexo entre Dios y el pueblo, eran su teléfono, su celular, por ellos lo whatsappeaban, le mandaban sus mensajes, le mandaban sus caritas, sus emoticones, le mandaban todos sus stickers. Entonces, a través de los sacerdotes es que el pueblo se comunicaba con Dios. ¿Qué es lo que sigue? Del versículo 9 al 13 vemos a los levitas. Los levitas son una de las 12 tribus de Israel. Y a mí me gusta de que cuando ellos van a tomar la tierra prometida, Dios le entrega una parte de la tierra prometida a cada uno de los ¿qué dije? A cada uno de los hijos de Jacob. Entonces, Leví es uno de los hijos y de ellos vienen los levitas. Pero lo que le dice a los levitas Dios es, hey, a ti no te voy a dar tierra. Tú no vas a tener porción de tierra. Yo voy a hacer tu porción. Y es a eso a lo que se van a dedicar los levitas. Ellos son quienes sirven en el templo. Vimos de que los sacerdotes eran el nexo entre Dios y el pueblo, y ellos trabajaban en el templo. Pero ellos no trabajaban para el templo. Para el templo trabajaban los levitas. Ellos se encargaban de la limpieza, de acomodar todo, de llevar las cosas, cargar las cosas. Entonces, ellos hacían todo el trabajo duro. Y ese era su servicio al Señor. Ese era no solamente su trabajo, ese era la porción de tierra que Dios les había dado a ellos. Ese era su premio para ellos. ¿Qué seguimos viendo? Del versículo 14 al 27 vemos las cabezas del pueblo, la cabeza de cada casa. Y vemos cómo va bajando desde el gobernante, luego los sacerdotes, luego los levitas, luego cada cabeza de pueblo. Nosotros podríamos decir, bueno, Nehemías ya representa a todo el pueblo, ¿para qué van a firmar todos? Luego los sacerdotes representan al pueblo ante Dios, ¿para qué van a firmar los demás? Los levitas van a trabajar a la casa del Señor.
pero vemos que también firma el pueblo. Y por último, que esto es una de las cosas que más me gustan, quiero leer el versículo 28, que dice así: el resto del pueblo, sacerdotes, levitas, porteros, cantores, servidores del templo, todos los que se habían separado de los pueblos de aquella tierra para cumplir con la ley de Dios, más sus mujeres, hijos e hijas, y todos los que tenían uso de razón. En esta frasecita en la que termina, me quiero centrar. Dice, todos los que tenían uso de razón. No dice todos los que habían acabado el colegio, todos los que habían ido no sé, al instituto, a la universidad, los que tenían trabajo. No, decía todos los que tenían uso de razón. Para hacer una idea, es como si acá no solamente estuvieran los mayores de edad. Bueno, acá están de 14 años hacia arriba, de 13 hacia arriba. Y los chicos de la escuela dominical se van a la escuela dominical. En ese caso, los de la escuela dominical vendrían, solo se quedarían los bebitos que no entienden. Entonces, este pacto entre el pueblo y Dios lo toman tan en serio los adultos, el gobernante, para Dios es tan importante el gobernante como el niño más chiquito, como el niño más pequeño, ese que recién está aprendiendo del Señor, ese que recién está escuchando. ¿Sabes qué? Ese Dios al que adoramos es tu Creador. Y lo escucha y se emociona y lo cree con todo su corazón. Para Dios es tan importante esa persona de autoridad, la más importante de todas, para los hombres, como ese niño, el más pequeño de todos, al que a veces ignoramos. Entonces, el punto 1 de la enseñanza de hoy vendría a ser este: Dios desea que todos firmemos el pacto con Él. No hay persona importante, no hay persona especial, no hay persona suficientemente mala como para que no firme este pacto con el Señor, como para que no diga, Señor, yo te entrego mi vida. No, a ti no, tú has hecho esto, tú no estás preparado, tú no has estudiado, tú no me has leído toda la Biblia, a ver, dime todos los libros de la Biblia, no te lo sabes. Dios no te pone trabas, Dios no te pone requisitos. El único requisito que pone Dios es, ¿quieres venir conmigo? Es el único requisito que le ha puesto Dios a su pueblo. Y ese requisito ya lo cumplieron al final del capítulo 9. Todos juntos han decidido firmar este pacto con el Señor. Ya todos han pasado ese requisito. Entonces Dios no necesita nada más. Entonces tengamos esto en cuenta. Para servir al Señor no necesitamos nada más que el deseo de hacerlo. Luego Dios va a ir trabajando con nosotros. Ahora, del versículo 29 en adelante vamos a ver de qué se trata este pacto. Ya vimos quiénes lo firman y en resumen son todos aquellos que tengan uso de razón. Ahora, ¿qué van a hacer en este pacto? Vamos a leer el versículo 29. Dice, se unió, aquí está hablando del resto del pueblo, podríamos decir, el resto del pueblo se unió a sus parientes que ocupaban cargos importantes y se comprometió bajo juramento a vivir de acuerdo con la ley de Dios que les había dado por medio de su servidor Moisés y a obedecer todos los mandamientos, normas y estatutos de nuestro Señor. Este es el primer compromiso del pueblo. Entonces, vemos de que aquí el pueblo dice a Dios, Señor, yo te quiero servir. Yo quiero estar contigo. Pero ¿cuál es el primer paso? El primer paso es pasar tiempo en su palabra, en su ley. Entonces, les pediría que apunten, por favor. No es necesario que vayan, yo lo voy a leer. En 2 de Timoteo, capítulo 3, del versículo 16 al 17, vemos lo siguiente. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, no vayamos a pensar en algún momento que nosotros podemos servir a Dios a nuestra manera, en nuestras formas, en nuestro entendimiento, sino que Dios nos ha dicho, hey, tú me vas a servir así. Y no porque Él le dé la gana, que puede hacer, es Dios, Él puede hacer lo que le dé la gana. Y lo más seguro es que lo que le dé la gana sea lo mejor. Pero Él no lo hace por eso. Él lo hace porque sabe que nosotros vamos a fallar, que podemos fallar, que somos egoístas, que solemos equivocarnos, que siempre queremos todo para nosotros. Entonces te dice, hey, tranquilo,
Aquí está la forma, ven, yo te enseño a servirme. ¿Cuántos de nosotros podemos ir a un trabajo y decir, no sé nada, pero quiero trabajar, ¿me puedes enseñar? No sucede. Siempre te piden 1000 requisitos, ¿no? Que has estudiado esto, que necesitas 6 meses de experiencia, que a ver tu currículum. Dios no te pide nada de eso, solo te dice, yo te enseño, tranquilo. Pero tienes que hacerle caso al Señor. Si no, no vas a poder hacer el trabajo, si no, no le vas a poder servir. Entonces, no solo se trata de leerla de vez en cuando. Aquí el pueblo se compromete a cumplir la ley y los mandatos y a vivir de acuerdo con esta ley. Si vamos a Deuteronomio, no vayan, apúntenlo porque voy a decirles una buena cantidad de citas, apúntenlo por favor. Deuteronomio 6, versículos del 6 al 7, dice lo siguiente: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Aquí nuevamente vemos de que Dios le habla a las personas, a los hombres en ese tiempo. El padre de familia era el que mandaba en toda la casa y en general en el pueblo. Y le dice, hey, preocúpate de tu hijo. En ese tiempo los hijos eran un trabajador a futuro. Vamos a ver en otro momento de la Biblia de que incluso a veces para el mundo, cuando nacían hijas, decían, ay, ahora, ¿qué voy a hacer con esto? Sino que querían a sus hijos hombres, ¿para qué? Para que chambeen. Pero Dios le dice, hey, para eso no es tu hijo. Tu hijo es para que le enseñes, para que lo guíes, para que le muestres la forma de servirme a mí. No es tu hijo, es mi hijo. Yo te lo estoy dando para que lo cuides, no para que lo explotes. Entonces, algo muy importante que dice aquí es, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Hay que grabarlas en nuestro corazón, así como en la de nuestros hijos o en las personas que tengamos a cargo. Hay que grabar estas palabras, hay que pasar mucho tiempo en la palabra del Señor y grabarla en nuestro corazón, porque si solamente la sabemos, vamos a tener problemas. Si solamente entendemos las cosas, si solamente sabemos cómo hacerlas, pero no están en nuestro corazón, no las vamos a hacer. Y si las hacemos, las vamos a hacer por conveniencia, no por amor, no por servicio al Señor. Entonces hay que grabar estas palabras que nosotros vamos a ir aprendiendo en nuestro corazón. Y ese sería el segundo punto. Hay que grabar las palabras de Dios en nuestro corazón. El primero era que todos podemos firmar el pacto con Él, pero el segundo es que para poder servirle debemos de grabar su palabra en nuestro corazón. Luego, vemos en el versículo 30 cuál es la siguiente promesa que le dan ellos a Dios. Dice así: además, todos nos comprometimos a no casar a nuestras hijas con los habitantes del país, ni aceptar a sus hijas como esposas para nuestros hijos. Aquí ellos recuerdan que ellos son un pueblo escogido, son el pueblo santo de Dios, y no el pueblo santo porque hagan todo bien, sino que santo significa que son separados. Dios los ha separado del mundo para a través de ellos ir al mundo. Entonces, vamos a ver esta ley que mejor dicho, nosotros a veces pensamos de que esto no tiene mucho que ver, de que no importa quién puede ser nuestra pareja, o con quién nos juntamos, o a quién seguimos. Pero aquí ellos se están comprometiendo a no dar a sus hijos, a no recibir las hijas del país. Recuerden que ellos como pueblo estaban sujetos al imperio persa, entonces se refieren al imperio persa, y en general el mundo. Y dicen, no vamos a recibir las mujeres del país, ni vamos a entregar a nuestros hijos, a nuestras mujeres, a nuestras hijas, a hombres de este país. Entonces, hay veces que nosotros pensamos, este chico es muy bueno, es muy lindo, es muy responsable, tiene buen trabajo, tiene estudios y tiene carro y me compra cosas. O decimos,
esa chica me quiere mucho, me trata bien, me escucha, es paciente, cuando me equivoco no se desespera, no me pega. Eso es muy complicado de encontrar. Eh, no, te pegan con amor, pero te pegan. Sí, sí pasa. Entonces, aquí lo que dice el Señor es que no nos mezclemos no tengamos estas relaciones tan importantes con personas que no aman al Señor. Y no solo se trata de una relación de pareja. Si tenemos un trabajo, no, mejor dicho, si queremos poner un negocio y nos juntamos con alguien que no ama al Señor, y esta persona, no sé, es la que pone la plata, o la que pone los materiales, o la que consigue los contactos, o la que hace las ventas, cualquier cosa que haga que la ponga al mismo nivel que tú en cuanto a decisiones, va a crear conflictos siempre. Nosotros amamos a Dios. Y vamos a ver un poco más adelante que nosotros confiamos en Dios más que en nuestras capacidades, más que en el dinero, más que en lo que sea que esté pasando en el mundo. Pero alguien del mundo no se va a guiar de Dios. No va a decir, bueno, el Señor nos manda a hacer esto, así que voy a confiar en Él, aunque no parezca que van a salir bien las cosas. Sino que la persona del mundo va a decir, hey, es mi plata. Estoy arriesgando mi capital, mi dinero, mis materiales, mi esfuerzo, mi tiempo, mis contactos. Si salen mal las cosas, yo voy a quedar mal con estas personas. No me voy a arriesgar. Así que vamos a hacer esto de esta forma. Entonces, sea en una relación laboral, sea una relación de pareja, de cualquier otra forma en la que se vea comprometido nuestra forma de actuar, debemos tener cuidado. Ahora podemos decir, no, que yo soy bien maduro, además yo lo puedo cambiar, que todo va a salir bien, de que yo la voy a llevar a mi Señor, que la voy a salvar porque yo la amo mucho, yo lo amo mucho, que sí, Señor, yo sé que tú puedes, Señor, por eso declaro que tú lo vas. No, o sea, no va a suceder, no es así, no son así las cosas. Y podemos verlo en la historia de Salomón. Antes de hablar de Salomón, hola, sí, ahí está. Antes de hablar de Salomón, quiero que recordemos en qué momento Dios le habla al pueblo sobre este tema. En Deuteronomio 17, versículos del 14 al 17, Dios le dice algo que a mí me llama mucho la atención. Esto sucede esto sucede con Moisés en el desierto. Recordemos que después de esto vienen los jueces y mucho tiempo después vienen los reyes. Y Dios, con mucho tiempo de anticipación, les dice lo siguiente. En el versículo 14 dice esto: si cuando hayan entrado en el país que el Señor su Dios les va a dar y lo hayan conquistado y vivan en él, dicen, queremos tener un rey que nos gobierne como lo tienen todas nuestras naciones vecinas. A mí me explota la cabeza esto. Eso se escribe cientos de años atrás. Y esto pasa de forma idéntica. Ellos llegan al lugar que Dios les había prometido. Constantemente son rebeldes frente a Dios y eso hace que teman a las demás naciones. Y dicen, estamos desprotegidos, Dios, queremos un rey como lo tienen las otras naciones. Y eso es lo que le está diciendo a Dios. Si en algún momento llegan a la tierra que les he prometido y ven las otras naciones y dicen, miren, ellos tienen un rey, nosotros también queremos, y me lo piden, su rey va a ser así, a pesar de que no era la mejor de las opciones. Pero Dios sabía en qué momento, en qué lugar ellos iban a caer. Ahora, ellos podían decir, Dios sabe que podemos caer en eso y nos está avisando, no vamos a hacerlo, pero lo hicieron. Ahora vamos a las restricciones que le pone Dios a los reyes de Israel. Primero, les dice de que no debe ser un extranjero, luego les dice que no debe adquirir muchos caballos, por lo tanto no debe ir a Egipto. En ese tiempo se creía que los caballos de Egipto eran los mejores del mundo.
que no bajen a Egipto a aumentar su caballería, que no tengan muchas mujeres y que no acumulen oro y plata. Vamos a quedarnos con la segunda. Les dice a los reyes que no tengan muchas mujeres, pero dice ¿por qué? Dice, tampoco deberán tener muchas mujeres para que no se descarríen. Dios sabía que los hombres somos comodones. No nos gusta discutir. A menos que estemos muy seguros de que vamos a ganar la discusión, no nos gusta discutir. Si nos exigen algo y decimos, bueno, pues, o sea, nos dicen, no, pero ¿cómo vas a estar? Ya está bien, vamos a hacer. No, porque estás haciendo esto. Bueno, ya está bien. Porque queremos tranquilidad y estar sentados viendo el fútbol, o comiendo, o leyendo periódico, o viendo videos, haciendo nada. Entonces, si nos rompen ese momento de felicidad, generalmente decimos, ya está bien, para evitar problemas. Y es eso lo que le pasó a Salomón. Y no le pasó con 2 mujeres, o con 3, o con 5, o con 10. Salomón tuvo 300 esposas y 700 concubinas. Imagínense el día de Salomón. Salomón acababa de solucionar un problema con una y venía la otra. Oye, mira, ¿por qué has hecho esto con ella? Ay, no, ¿qué? Y ese era su día. Entonces no le quedaba otra opción a Salomón, tenía que ceder. Él debía elegir antes y decir, no, Dios me ha mandado a que tenga una sola mujer. Entonces Dios sabe por qué nos dice las cosas. Bueno, esto ya sabemos, no vamos a tener muchas mujeres. No va a pasar. Espero. Pero lo que voy es que Dios sabe cuáles son los peligros que corremos. Dios nos conoce, Dios conoce nuestro corazón, conoce nuestras debilidades. Entonces, es esto lo que ellos recuerdan cuando dicen que no van a entregar a sus hijos a mujeres extranjeras y no van a aceptar, no van a entregar a sus hijas a hombres extranjeros. Es por eso que ellos hacen eso. Salomón termina adorando a otros dioses. Salomón termina en idolatría. Y termina tan mal que luego de la muerte de Salomón, el reino se divide en 2. Y es ahí que empieza el declive del reino de Israel. Porque con David todo había sido bacán, habían recuperado en algún momento el arca del pacto, y David quería hacerle habían ganado muchas batallas, había crecido su territorio, y Salomón tuvo un tiempo de mucha paz, y Dios lo hizo el hombre más sabio del mundo, al punto de que otros reyes y otras personas venían para solamente escucharlo hablar, para ver su sabiduría, y era el hombre más rico de ese tiempo, era el hombre más poderoso de ese tiempo, y era el hombre más sabio de ese tiempo. Y este hombre no pudo con 1000 mujeres. Así que Dios nos conoce, y es por eso que el pueblo dice, vamos a cumplir esto. En 2 de Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Es una comparación bien dura. ¿Qué comparación tiene la justicia con la injusticia? No dice que tú haces las cosas bien y el que no ama a Dios hace las cosas más o menos, sino que hace las cosas mal por el simple hecho de no amar a Dios. Su guía, su norte está para otro lado. Ni siquiera es que tú estás para acá y él está para allá, sino que tú estás para arriba y él está para abajo. Entonces te va a jalar. No solamente pongamos en peligro nuestra salvación, sino que si de verdad a nosotros nos importa una persona, no es lo mejor para esta persona, no somos nosotros lo mejor para él, sino que Dios es lo mejor para él. Ya después, si Dios quiere, te lo pondrá en bandeja de plata, pero si no, no se trata de eso. Bueno, sigamos.
El, el versículo 31 dice lo siguiente. También prometimos que si la gente del país venía sábado o en cualquier otro día de fiesta a vender sus mercancías o alguna otra clase de víveres, nosotros no les compraríamos nada. Prometimos así que en el 7º año no cultivaríamos la tierra y que perdonaríamos toda deuda. Vemos en este versículo que ellos, luego de este tiempo que han pasado con el Señor, se dan cuenta de lo importante que es este día sábado y estos días de fiesta. Es un día en el que ellos pueden no hacer nada. Pueden hacerlo porque Dios les ha prometido de que los va a cuidar. Entonces ellos pueden decir, bueno, este día yo puedo entregártelo a ti, Señor. Nosotros no tenemos esa suerte generalmente. Tenemos que buscar un tiempo y esforzarnos para tener un tiempo con el Señor. Ellos reconocieron que este tiempo era muy hermoso y muy importante. Y otra cosa interesante es que ellos habían pasado 70 años en cautiverio porque justamente no habían ni una sola vez cumplido con este mandato de Dios de trabajar 6 años y el 7º año no trabajarlo. Ellos han tenido la muestra de que se cumplía. Cuando ellos estaban en el desierto, Dios les decía, a ver muchachos, les voy a mandar maná, pero no todos los días. Recuerden que el 7º día es un día para mí, para que ustedes se lo tomen conmigo. Así que el día 6 les voy a dar suficiente para que les dure el día 6 y el día 7. Entonces ellos ya habían vivido esto, sabían que Dios podía hacerlo, pero apenas ellos se asientan en la tierra, nunca lo hacen. Ellos estaban un aproximado de 490 años en la tierra prometida y en todo este tiempo nunca cumplieron con este año sabático. Nunca entregaron un año entero a Dios. ¿Se imaginan poder estar seguros de que Dios los va a proveer a tal punto de que pueden no trabajar por un año y pueden entregar su año completo a Dios? ¿Quieren un ejemplo? Hay 8 personas que ahorita están fuera de Lima entregándole un año al Señor. Lo que han hecho ha sido orar, esperar que Dios les confirme y ver cómo Dios ha ido proveyendo y cómo va a seguir proveyendo. Obviamente ellos son personas, necesitan comer, necesitan vestirse, necesitan un techo, entonces hay gastos que cumplir. Ellos están seguros de que Dios va a seguir proveyendo como lo ha hecho hasta ahora. Entonces es eso lo que sucede aquí. Ellos están seguros de que Dios no los va a abandonar. Este tiempo que se toman ellos, tanto los días sábados como el año sabático, no hay que olvidar, no es que Dios le dice, a ver muchachos, yo les voy a dar todo lo que necesitan, así que pueden echarse a dormir, pueden irse de vacaciones, pueden no hacer nada si quieren dormir. No, ese tiempo es para pasarlo con el Señor, ese tiempo es para aprovecharlo. ¿Qué mejor podemos hacer si no tenemos la obligación de hacer nada que pasar tiempo con nuestro Señor? Aquel que nos amó primero, a pesar de lo que somos, que nos amó al punto de entregar a su único Hijo. Entonces, si Dios nos da la posibilidad de tener tiempo para pasar con Él, aprovechémoslo. Sigamos con el versículo 32. Dice esto. Además, nos impusimos la obligación de contribuir cada año con 4 gramos de plata para los gastos del templo de nuestro Dios, el pan de la presencia, las ofrendas y el holocausto diarios, los sacrificios de los sábados, de la luna nueva y de las fiestas solemnes, las ofrendas sagradas, los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y todo el servicio del templo de nuestro Dios. Estaba buscando en qué parte de la ley dice de que ellos tenían que entregar esta cantidad de dinero y no lo encontré. Lo que encontré es que en cierto momento Dios les dice en Éxodo 30, versículos del 11 al 16, Dios les dice, a ver muchachos,
Ustedes saben que yo les he dicho de que no pueden hacer censo, no pueden contar cuántas personas son, porque eso no le dice eso, pero eso es el motivo, eso los llevaría a confiar más en su poder, en la cantidad de hombres que son, que en mí. Pero le dice, cuando ustedes lo hagan, para salvarse, lo que van a hacer es que me van a dar medio shekel, medio siquel. Y aquí ellos están dando, tengo muchos números en la cabeza, un cuarto de siquel. Entonces, ellos han estado estudiando la palabra de Dios y han visto esto. Lo que dicen es, oye, nosotros podríamos dar esta cantidad. ¿Por qué no lo damos? Se comprometen a dar este monto anual, pero la pregunta es ¿para qué lo hacen? Si no tenían la obligación. Ellos dicen que lo hacen para sustentar los panes de la proposición, la ofrenda continua y el holocausto continuo, los días de reposo, las lunas nuevas y otras festividades más. Si nosotros vemos en los primeros libros de la Biblia, no les voy a nombrar todas las citas porque son varias, pero la fiesta de los panes de la proposición está en Éxodo, la ofrenda continua está en Números, igual que el día de reposo. Vemos de que en cada una de estas fiestas se hacen holocaustos y se sacrifican animales. En cada una de estas. Y los del día de reposo son una vez a la semana. Los panes de la proposición deben estar siempre frente al Señor, entonces cada cierto tiempo ellos tendrían que volver a hacer el pan, porque obviamente el pan se va a malograr. Vuelven a hacerlo y lo reponen, porque siempre debe estar este pan ahí, por mandato de Dios. La fiesta de las lunas nuevas, ellos tenían su calendario lunar, por lo que la fiesta de las lunas nuevas era el inicio de cada mes. En cada mes ofrecían nuevamente una cantidad de animales. En esta fiesta en particular se entregaba un carnero, 7 corderos y 2 novillos que son becerros. Y en la mayoría de fiestas se entregarán 2 corderos. Y así, fiesta tras fiesta, día festivo tras día festivo, momentos especiales, se hacían sacrificios de animales. Ahora, ¿de dónde sacaban el dinero o los materiales, los sacerdotes y los levitas para hacer todo esto? Ellos tenían un diezmo que ellos entregaban, y lo vamos a ver después. Pero ellos dicen, nosotros queremos ser parte de esto, queremos dar algo más, queremos formar parte de todos estos días festivos. Pero ellos no lo podían hacer, ellos no podían ir y hacer los sacrificios, ese era trabajo exclusivo del sacerdote. Entonces, para evitar esto, ellos lo que dicen es, yo no puedo estar ahí, voy a ayudar a que esto se siga llevando a cabo. Voy a entregar esta cantidad de dinero para que no se deje de hacer. Entonces, si es que nosotros por algún motivo no podemos servir, tal vez no tenemos tiempo, o Dios nos ha dicho, no, ahorita no, tú no vas a hacer esto ahora, prepárate, voy a trabajar de esta forma contigo, pero lo que siempre podemos hacer es, orar. Bueno, eso es lo que siempre podemos hacer. Pero lo otro que podemos hacer es ayudar de forma económica, tanto a los chicos que se han ido a la escuela de misiones o a los misioneros que como iglesia tenemos. Si no lo han visto a la hora de entrar, a la hora que se vayan lo pueden hacer. Hay un mapa del Perú ahí con en donde se ven los misioneros que tenemos en provincias. Y ellos se mantienen con el dinero que se recauda como iglesia. Por eso es que a veces se vende comida, a veces en general las comidas, nos gusta comer, es bien rico. Entonces, por eso es que vendemos diferentes cosas para poder ayudar a nuestros misioneros a que sigan sirviendo al Señor. Entonces, esa es otra forma de servir a Dios. Algo que me llama mucho la atención y me gusta muchísimo es que en cada una de estas
en cada uno de estos holocaustos, de estos sacrificios, el Señor les dice lo siguiente. Esta es una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor. A veces nosotros vemos nuestra entrega como, no sé, como un depósito esperando los intereses y a ver qué nos da el Señor. O como una forma de pedir perdón, bueno, Señor, me he portado mal, así que toma. Pero aquí vemos que es... se me perdió. Acá está. Que es una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor. Es un detalle que tienen ellos con Dios. Es una forma de decirle, Dios, te amo. Dios, Señor, yo quiero que tú sigas tu obra. Yo quiero ser parte de ella. Yo quiero ayudarte. Me encanta lo que haces. Y si ahora no puedo hacerlo de esta forma. Entonces, cada sacrificio que hagamos, ya sea económico o tal vez de tiempo, porque, bueno, les cuento, yo soy parte del ministerio de Casa Limpia, venimos a limpiar los fines de semana en la mañana y venimos bien temprano. Yo los hago venir bien temprano, así que perdónenme. Vienen a las 7 los sábados y a las 7 los domingos. No duermen el fin de semana. Pero ese tiempo que se dan no es para mí. O sea, yo no merezco nada. Es más, a veces hasta llego un poquito tarde. Lo hacen para el Señor. Vienen y vienen temprano. Y el otro día estaba hablando con Juan Manuel, que es uno de las personas que vienen. Y me comentaba cómo él se levantaba temprano, muy feliz para venir a servir al Señor, y me hizo pensar y dije, yo no siempre me levanto feliz. Tengo 3 hijos. Uno de 6 que está ahí sentado, otra que va a cumplir 3 años ahora en febrero, y uno que el 30 va a cumplir 1 año. Y ese niñito no me deja dormir. Y él lo hace a propósito, porque nosotros nos acostamos tarde porque estamos haciendo cosas, trabajando, pero cuando nos acostamos, él se despierta. Y eso no es justo. Él lo hace a propósito, porque él se despierta y grita, ¡ah! Cuando lo cargo se calma. Lo echo, se despierta. Lo cargo, se calma. Y así es por un rato largo y largo. Y eso genera de que a veces a mí me dé flojera venir. Pero cuando escuché eso de Juan Manuel me hizo pensar mucho en que yo no vengo aquí a trabajar. Yo vengo a servir a mi Señor. Yo vengo a entregarle un tiempo a Él y a servirlos a ustedes. Y a mí también, a mí me gusta tener las cosas limpias. Si no es en mi casa las cosas no están limpias. Pero, a lo que voy es que nosotros damos ese tiempo, ese esfuerzo o esa ayuda económica para el Señor. No son para las personas, sino que es para la obra de Él, con nosotros, para el mundo. ¿Qué más? Aquí vemos de que tanto los novillos, que son becerros, los corderos y los carneros deben ser siempre de 1 año y sin defecto. Interesante. Jesús no tenía 1 año, pero no tuvo defecto alguno. La Biblia nos dice de que Él vivió una vida perfecta, que Él nunca pecó, nos mostró cómo hacerlo y que Él era el único sacrificio posible. Era el único que podía tomar nuestro lugar. Ninguno de nosotros iba a pasar la prueba. Y eso es lo que vimos la semana pasada, que nosotros frente a la ley, frente al espejo que es la palabra de Dios, vemos que no podemos acercarnos a Él. No somos dignos de nada, ni siquiera de su amor, ni siquiera de que tenga pena por nosotros. Nosotros no merecemos nada de Él. Pero aún así Él nos ama, al punto de enviar a su Hijo, que venga a la tierra. Él era Dios. A veces tenemos la palabra Dios muy subestimada. No entendemos lo que es Dios. Dios es todopoderoso y lo puede todo. Él puede hacer todo lo que es posible. Él lo sabe todo. Dios es perfecto.
Dios no tiene nada malo, no le falta nada, no necesita nada. Y esto no solamente lo saco de la Biblia. A mí me gusta mucho la filosofía, mucho. Y estas cosas que he encontrado, las he encontrado en filósofos que no conocieron a mi Dios, pero hablaron de Él por lógica. Entonces, al Dios que nosotros servimos es increíblemente grande, inmenso, hermoso, perfecto. Nunca lo vamos a comprender totalmente. Y ese Dios vino aquí a ser como uno de nosotros. Él nació como un bebé indefenso, con frío, en un lugar sucio. Él estaba en un establo. Y no nació en una cunita bien rica, abrigadito, con almohadas. No, lo pusieron en un pesebre, que es el lugar donde comen los animales. Y nosotros lavamos nuestro plato, pero los animales no lavan su plato. Está bien sucio. En ese mismo establo los animales hacen sus necesidades, así que no olía rico. Vino a ser uno, no solamente uno más de nosotros, sino que vino a nacer en un lugar humilde. Y fue creciendo, y seguro en algún momento se cayó, y tuvo tentaciones. Lo vemos en los evangelios, están tentaciones sobrehumanas, pero también de haber tenido tentaciones humanas, Él era un hombre también, así como nosotros. Vino, hizo todo perfecto y murió por nosotros de la forma más horrible que se puedan imaginar. Los romanos no eran muy empáticos, que digamos. Ellos disfrutaban haciendo sufrir a las personas, y Jesús sufrió mucho, mucho. No voy a dar detalles porque si no me voy a extender mucho, pero este es el Cordero sin mancha que Dios necesitaba para poder cubrir, para poder limpiar nuestros pecados. Todas las cosas que estamos viendo aquí, todas las cosas que seguía el pueblo de Israel, era un mensaje de Dios. Hey, ustedes no pueden, ustedes necesitan algo así. Y era la imagen que le estaba mandando Dios a su pueblo y al mundo a través de su pueblo, porque la palabra de Dios la mandó a través de los judíos, pero no la mandó solo para los judíos, la mandó para todo el mundo. Dios no quiere salvar solo a los judíos, nos quiere salvar a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros, sin importar qué hayamos hecho. A mí siempre me explota la cabeza el pensar de que me ama al punto de perdonar mis pecados, y me ama con el mismo amor que ama a un asesino, a un violador, a personas que nosotros no quisiéramos tenerlas enfrente porque seguro le haríamos daño sin parar, a personas con las cuales nosotros no podríamos tener ningún tipo de empatía. Y con ese amor que Dios ama a esa persona que nosotros odiaríamos, con ese mismo nivel de amor nos ama a nosotros. Entonces, tenemos una esperanza increíble. Es Él, Jesús, el Cordero que Dios tuvo que sacrificar para nuestra salvación. Sigamos avanzando en el versículo 34. Dice así: en cuanto a la ofrenda de la leña, echamos suertes entre nosotros, los sacerdotes, los levitas y el pueblo en general, según nuestras familias, para determinar a quienes les toca llevar en los tiempos fijados cada año la leña para el templo del Señor nuestro Dios, para que ardiera en su altar, como está escrito en la ley. Esta ofrenda de la leña está en Levítico 6. Y es interesante de que esta ofrenda de la leña era para los holocaustos en general. Y la leña se utilizaba para prender el fuego, obviamente, para eso sirve la leña, pero ¿para qué era el fuego? El fuego era para los holocaustos y sacrificios. Y Dios le dice: ustedes deben cambiar esta leña cada mañana. ¿Por qué? Porque ese fuego nunca se debe apagar. Ese fuego, como les digo, era para recibir los sacrificios. Estos sacrificios eran para cubrir momentáneamente el pecado del pueblo. Y Dios le dice a su pueblo: este fuego por el cual yo los perdono nunca se va a apagar. No, en ese caso dependía de ellos, pero ahora ya no. Al morir Jesús, nosotros vemos en la Biblia que esta cortina que estaba en el templo y que dividía el templo entre el lugar santísimo y el resto, se partió de arriba abajo, y Dios dijo: chao cortina,
por fin puedo quitar esto, por fin podemos estar juntos. Esta llama, este fuego por el cual, este fuego que es Jesús, por el cual ustedes pueden lavar sus pecados y acercarse a mí, nunca se va a apagar. Nunca se va a apagar. Y eso me gusta mucho. Luego, sigamos leyendo en el versículo 35, dice lo siguiente. Además nos comprometimos a llevar cada año al templo del Señor las primicias del campo y de todo árbol frutal, como también a presentar nuestros primogénitos y las primeras crías de nuestro ganado, tanto vacuno como ovino, ante los sacerdotes que sirven en el templo de nuestro Dios, como está escrito en la ley. Convinimos llevar a los almacenes del templo de nuestro Dios las primicias de nuestra molienda, de nuestras ofrendas, del fruto de nuestros árboles, de nuestro vino nuevo y de nuestro aceite, para los sacerdotes que ministran en el templo de nuestro Dios. Aquí vemos de que ellos entregan las primicias. Lo primero de todo lo que reciben. A mí me pasa mucho de que llego muy ajustado a fin de mes y Alan, que es mi esposa, siempre me dice, amor, hay que ofrendar, nosotros queremos ayudar al Señor, y yo digo, pero amor, no hay plata, ¿cómo vamos a dar plata si no tenemos? Pero ellos no esperaban al final para ver si sobraba plata, sino que les daban la primicia, lo primero que tenían. Y al momento de uno dar la primicia, no da una parte de lo que tiene, sino que da todo lo que tiene en ese momento. Ellos empezaba su mes, empezaba su año y decían, hey, mira, recogí todo esto. Toma, Señor. Y cuando volteaban no había nada. ¿Por qué? Porque confiaban que el Señor los iba a sostener. Tal vez no siempre bien, tal vez no sobre la plata, tal vez pasemos momentos duros, pero no debemos confiar en lo que hemos recogido. Él no es el que nos sustenta. Y saben que va a sonar duro, pero en el peor de los casos, si morimos de hambre, nos vamos a ir con Él. Si sufrimos, si pasamos momentos duros, va a ser para la gloria de Dios. Ahora, no nos vayamos al extremo, por favor. Siempre siendo guiados por el Espíritu Santo. No vayan a decir, ¿sabes qué? Vendo mi casa, vendo mi ropa, vendo todo lo que tengo, todos mis ahorros y lo mando a la iglesia. Y no se muere de hambre. A lo que voy es que no confiemos en nuestro trabajo, en nuestro esfuerzo, en nuestras habilidades, en nuestro dinero, antes que en nuestro Señor. Si hay algo que va en contra de la palabra de Dios, si hay algo que nos dice, voy a cantar algo que me pasó en un trabajo. Yo estaba en un trabajo en el que ayudaba a las personas a tramitar la visa a ciertos países. Y nosotros como trabajadores no ganábamos nada adicional a nuestro sueldo. Y la empresa ganaba muy poco con el servicio que daba. Entonces nos decían, a ver muchachos, nosotros tenemos que vender estos servicios. Tenemos que mandarle las cosas a su casa, tenemos que decirle que sus formularios están mal hechos, y más cosas, y más cosas, y más cosas. Y a mí me costaba, porque en eso sí me ha ayudado Dios. Dios me ha hecho relativamente empático, entonces no me gusta engañar a la gente. Y gracias a Dios por eso, porque si no, seguramente por la presión que tenía lo hubiese hecho. Lo bueno es que en todo ese tiempo no fui el mayor vendedor, pero lo suficiente como para que mi jefa me diga, bueno, está bien. Y eso va a pasar muchas veces. Vamos a tener que elegir entre o seguir a nuestro Señor o confiar en el mundo. Entonces, démosle las primicias al Señor. Confiamos en que Él tiene el control. Sigamos leyendo, dice lo siguiente, ya voy a terminar, perdón, soy muy hablador. Dice, ¿dónde estaba? Ya, convinimos también en dar la 10ª parte
de nuestras cosechas a los levitas, pues son ellos quienes recolectan todo esto en los pueblos donde trabajamos. Un sacerdote de la familia de Aarón acompañará a los levitas cuando estos vayan a recolectar los diezmos. Los levitas, por su parte, depositarán el diezmo de los diezmos en la tesorería del templo de nuestro Dios. Los israelitas y los levitas llevarán las ofrendas de trigo, de vino y de aceite a los almacenes donde guardarán los utensilios sagrados y donde permanecen los sacerdotes, porteros y los cantores cuando estén de servicio. De este modo nos comprometimos a no descuidar el templo de nuestro Dios. En todos estos versículos, bueno, aquí habla del diezmo, que es otra forma de servir al Señor. Hay algunos pastores que dicen que sí es necesario, hay algunos pastores que dicen que no es necesario. En lo personal, yo creo de que Dios mira nuestro corazón. Y eso es lo que Dios le dice lo que Jesús le dice a sus discípulos cuando ve a esta mujer viuda dejar 2 moneditas en las arcas del templo. Y le dice, esta viuda ha dejado más que todos los demás que habían ido con sus bolsones de dinero y que se jactaban y que seguro dejaban monedita por monedita y la tiraban fuerte para que suene y todo el mundo lo vea. Y lo más seguro es que esta señora había dejado bien al fondo para que nadie se dé cuenta de que estaba dejando solo 2 moneditas. Pero el Señor ve nuestro corazón. Y lo más importante es entregar al Señor nuestra vida. Por lo que yo creo que el diezmo no es suficiente. Dios no quiere el 10% de nuestra vida. Dios quiere toda nuestra vida. Y se lo merece. Por el simple hecho de ser Dios. Además de que nos ama y que nos ha salvado. En Mateo 6:33 dice lo siguiente: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Nuevamente vemos de que Dios nos manda, nos recuerda, nos incita a buscarlo a Él primero, porque todas las demás cosas son añadidas. Ahora, eso no significa que nos va a sobrar la plata nuevamente. No se trata de eso. No se trata de que vamos a estar tranquilos siempre. Yo trato de servir al Señor y, como les dije, casi siempre llego a fin de mes muy ajustado. No casi siempre. Siempre llego a fin de mes muy ajustado. Tengo algunas deudas que pagar, pero estoy seguro de que el Señor me va a sustentar porque lo he estado haciendo. Lo he estado haciendo de formas increíbles. Entonces, busquemos primeramente su reino. Busquemos primeramente servirlo. Ahora, este justamente es el punto 3. Todo es de Él y para Él. Es Él el que provee. Y antes de terminar, quería hablar un poco más de las primicias. Además de las primicias que ellos sacaban del campo y de los primeros animales que daban sus animales, su ganado, y que le entregaban a Dios, Dios les pide dar sus hijos, sus primogénitos, el primero de sus hijos. Y es algo fuerte. Es algo muy fuerte. Y a mí me hizo recordar la historia de Ana. Se los cuento muy rapidito. Ana era la mamá de Samuel. Creo que a Samuel sí lo reconocen más. Ana estaba casada con Elcana. Elcana es el nombre de su esposo. Bien raro, pero es su nombre. Y este hombre tenía otra mujer que se llamaba Penina. Y esta otra mujer, Penina, tenía muchos hijos. Muchos hijos. Y estaban ahí revoloteando y no la dejaban dormir en las noches. Pero Ana no tenía hijos. Y Penina se burlaba y seguramente iba con sus hijos y se paseaba por delante de Ana. Y seguro les decía, a ver, recítame tal versículo. A ver, haz esto. A ver, baila. Y ahí dice de que vemos en el primer capítulo de 1 Samuel cómo Penina se burlaba de Ana. Entonces Ana estaba muy frustrada, estaba muy triste y se va al templo del Señor. Y se va a orar y le pide a Dios
con muchas ganas derrama su corazón frente al Señor y le dice: Señor, yo quiero un hijo, por favor, yo quiero un hijo, yo quiero un hijo. Hasta que le dice: Señor, por favor, si tú me das un hijo, si tú me entregas esta bendición, yo te la voy a dar. Y este hijo es Samuel. Dios le dice: está bien, te voy a dar un hijo. Y se lo da. Ahora, digamos, Ana llega a tener su hijo y qué bacán, voy a tener mi hijo, voy a pasearlo así como lo hacía Penina. Pero vemos también en el mismo primer capítulo de Samuel de que Ana se queda con Samuel hasta que lo desteta, es decir, hasta que Samuel ya no toma leche materna. Ahorita los médicos y las enfermeras te recomiendan que tomen leche materna hasta los 2 años. Entonces vamos a poner esa edad más o menos, 2 años, 3 años. A esta edad Ana entrega a su hijo amado, a ese niño por el cual ella había pedido tanto al Señor, se lo entrega a Dios. Y es muy bacán lo que hace Samuel, lo que hace Dios con Samuel. ¿Qué hubiese pasado si Ana hubiese tenido hijos? Ana hubiese dicho: Señor, por favor, dame a un hijo para entregártelo. No hubiese pasado eso. Ana hubiese estado muy feliz y contenta y no hubiese pasado ningún problema. Hubiese sido feliz con su hijo, porque también dice en este primer capítulo de Samuel que Elcana amaba más a Ana que a Penina. Entonces Dios le da este problema, permite que esto suceda para llegar a Samuel. ¿Y qué hace Samuel? A través de Samuel llega el primer rey de Israel, que es Saúl. Saúl empieza bien y luego la friega. Y es ahí que Dios escoge a David a través de Samuel. Y David se le conoce en la Biblia como el hombre conforme al corazón de Dios. De David vemos en la Biblia los salmos. Y vemos que él logra muchas hazañas por su amor por el Señor y por su confianza que tiene en Él. Luego de David viene Salomón, y por Salomón tenemos los Proverbios, tenemos Eclesiastés, y él también escribe Cantar de Cantares. Entonces, si no fuera por este momento triste de Ana, y porque Ana decide entregar a su hijo al Señor, no sabemos qué hubiese pasado con el reino de Israel. No sabemos qué hubiese pasado con su pueblo. Ahora, Dios no te dice: trae a tu hijo, déjalo en la iglesia y vete. No lo vamos a aceptar, no lo vamos a recibir. Se me ocurrió alguna vez, pero no se puede. Entonces, entregar a nuestro hijo al Señor no es venir a dejarlo en el templo, en el edificio. Entregar a nuestro hijo al Señor es entregárselo todos los días. Es pasar tiempo estudiando la palabra con Él, orar con Él, hablar con Él, enseñarle, leerle la Biblia. Él quería que pase Encito, pero le da vergüenza, no quiere salir. Él sabe muchos versículos. De memoria se sabe más versículos que yo. Yo me los sé a medias. Me sé el contexto y a lo mucho me sé el libro, pero sabe más versículos de memoria que yo. Él entiende muchas cosas, es muy inteligente. Él tiene 6 años y aprendió a leer un poco antes de que cumpla 5, y lo único que leía eran Biblias para niños. Y le gusta, y él aprende y hace preguntas, y él crece. Y lo más interesante es que yo no le doy el tiempo que debería. Tengo muchas cosas que hacer. Y tampoco le doy el tiempo en el que no tengo muchas cosas que hacer muchas veces. Pero aún así, Dios es fiel. Y yo veo que Encito ama a Dios. Y mi anhelo es que lo mismo hagan Abril, que es mi segunda hija, y Esteban, que es el más chiquitito, el que no me deja dormir. Yo soy su mártir, no él. Entonces, entreguemos a nuestros hijos al Señor. Entreguemos nuestras ofrendas al Señor. Entreguemos nuestro tiempo al Señor. Hay muchas formas de servir aquí.
Como le dije, soy parte del ministerio de Casa Limpia. Hay otros ministerios, el Panes y Peces, que es el de la cocina, el de Puertas Abiertas, que es el de Sugieres, Ministerio 29, que es el de Escuela Dominical, y más ministerios que no me sé todos los nombres, perdón. Aquí están los chicos de audiovisuales, la alabanza, y espero no olvidarme de nadie. Hay muchas formas de servir al Señor. Y nosotros, entendiendo cómo trabaja Dios, no pedimos nada más que tu deseo. Si ya recibiste al Señor, si ya amas al Señor, si ya lo quieres servir, lo único que vamos a pedir es que pasen por el curso de primeros pasos, que pueden preguntarme a mí, pueden preguntarme a cualquiera de las personas que vean al terminar el servicio. Si ya lo llevaron, no hay nada más que necesiten. Pueden servir. Hay muchos horarios, muchas formas de servir al Señor y la mayoría no tienen muchos requisitos. Yo limpio y lo hago mal. Entonces, no se necesita tener muchas habilidades. Solo necesitamos querer servir al Señor. Entonces, quiero terminar orando por todos. Voy a orar. Señor, te doy gracias por ese tiempo, por lo mucho que haces con nosotros, por cómo trabajas con nuestros corazones, por cómo nos limpias, Señor, cómo nos levantas, cómo nos perdonas, Señor, por tu amor inmenso, increíble, que no entendemos, Señor, por esa paz que no llegamos a comprender, Señor. Te pedimos que podamos encontrar la forma de servirte, si es que no tenemos tiempo, poder orar fervientemente por tu iglesia, por el pastor, por cada uno de los ministerios, y porque crezcamos como iglesia y crezcamos en nuestra relación contigo y que te amemos cada vez más, Señor. Pido para que quienes no estén sirviendo puedan hacerlo y quienes lo estén haciendo lo hagan con amor hacia ti, Señor. Que no olviden que no es un servicio para los hombres, Señor, sino que es para ti, y por solamente ese motivo es lo más hermoso que podemos hacer, Señor. Gracias por tu perdón, por tu compasión y nada, te amamos. En tu nombre oramos, Señor.